Con mucha frecuencia nos encontramos con situaciones en las cuales podíamos ver tolerancias de posición en condición de máximo material, pero con tolerancia cero. En este video vamos a explicar por qué se da a veces esa condición y vamos a aprovechar también para entender de qué manera es como la norma ISO lo explica. Lo vamos a hacer primero bajo la norma americana ASME y luego vamos a trabajar sobre el concepto de la norma ISO. Esto es muy importante entenderlo para evitar ciertas confusiones y discusiones en discrepancias que pudiera haber en cuanto a la interpretación. Cuando nosotros trabajamos en el diseño, es muy importante también que los diseñadores entiendan perfectamente estos conceptos que vamos a explicar en este video, porque nos van a dar una ventaja adicional en el diseño para poder abaratar los costos de la manufactura. Así que vamos hacia allá. En un video anterior podíamos haber explicado, de hecho lo hicimos para lo que son los modificadores ML y antiguamente en la década de los 80 se usaba un modificador S. Esto era bajo la norma americana ASME Y145. Hay que recordar que la norma ISO europea entró en función a partir de la década de los 90. Entonces en la norma americana, allá en los 80, estos tres modificadores se utilizaban. Hoy en día el modificador S ha desaparecido, mas sin embargo su uso sigue estando bueno, aunque el uso del modificador no existe ya, de alguna manera es implícito cuando no hay M ni L, el concepto sigue vigente. Nada más hay que recordar, esto ya lo explicábamos en otro video y lo vamos a dejar en la caja de comentarios, cuando utilizamos modificadores M y L, tanto en la tolerancia geométrica como en los datums. Decíamos, vamos a explicar rápidamente. El modificador M nos sirve para garantizar ensamble. El modificador L nos sirve para garantizar ciertas condiciones de material mínimo presente en la pieza. Y cuando no tenemos modificador, estamos diciendo que podemos obtener ambas condiciones, pero con tolerancia mínima. Entonces, quiere decir que M y L nos van a dar una tolerancia adicional, un bonus. Así que entonces vamos a explicar el tema central de este video, que es el concepto de cero en máxima condición de material. Primero veamos este diseño en el cual nosotros podemos considerar que la condición de máximo material de estos cuatro agujeros es el tamaño del agujero más pequeño, 1425. Entonces la tolerancia de posición dice que es de 0.25 cuando la condición de máximo material está presente en el agujero. O sea, si el agujero tiene un diámetro de 1425, la tolerancia de posición es la que dice el cuadro de control, o sea, 0.25, y en este caso no hay tolerancia adicional. Conforme el tamaño de la característica, o sea, el diámetro del agujero, se va alejando gradualmente de la condición de máximo material, por ejemplo, 1435, supongamos que tenemos un agujero cuyo diámetro es 1435. Entonces, la diferencia de 1435 contra 1425 es 0.10. Eso se lo vamos a bonificar a la tolerancia que ya está inscrita en el marco de control, que es 0.25. Entonces, 0.10 más 0.25 nos da una tolerancia de 0.35. De esta manera, gradualmente podemos ir calculando la tolerancia de posición que le corresponde para cada tamaño de agujero. Ahora, vemos en la tercera columna un concepto muy interesante que se llama condición virtual. Es una frontera de tamaño constante, la cual representa el límite funcional para la que la superficie del agujero no interfiera con el paso de un perno de tamaño 14 en este caso. ¿Cómo calculamos la condición virtual para en este ejemplo que es agujero? Decimos agujero de máximo material y luego le quitamos el espacio interno que ocupa la tolerancia de posición de 0.25. Entonces empezamos con la condición de máximo material del agujero que es 1425, le quitamos 0.25 y nos da 14. Entonces, ¿qué hicimos? A 1425 le quitamos 0.25 y nos dio 14. Lo podemos hacer para todos los demás tamaños de agujeros con sus correspondientes tolerancias de posición. Por ejemplo, 1435, que fue nuestro ejemplo, le quitamos 0.35 y nos da 14. Si el tamaño del agujero fuera 1450, su tolerancia de posición correspondiente sería de 0.50, de manera tal que 1450 menos 0.50 nos da 14. Esta condición virtual representa el límite funcional donde el perno de tamaño 14 va a poder entrar, garantizándolo que vamos a poder ensamblar la pieza. También representa el tamaño de un gauge con el cual vamos a verificar que la pieza, si entra en ese gauge de inspección funcional cuyo diámetro de los pines serían 14, y así que la pieza va a funcionar en el ensamble. Ahora, vamos al tema del video en este caso. Vamos a suponer que quisiéramos, tuviéramos una pieza cuyo diámetro fuera 14.10. O sea, el agujero tuviera un diámetro de 14.10. Entonces, por condición de tamaño, está fuera de los límites de tamaño permitido, que va de 14.25 a 14.50. 14.10 está fuera. Por lo tanto, por condición de tamaño estaríamos rechazando esta pieza. Mas, sin embargo, vamos a suponer que esta pieza entra en el gauge.
cuya condición virtual es 14, o entra en el ensamble también. ¿Pero por qué? Bueno, pues resulta que entra en el gauge o entra en el ensamble significa que es funcional, a pesar de que el diámetro está fuera del rango de tamaño, la cual representaría que tendríamos que desechar la pieza. La pieza es funcional, estaremos desechando una pieza que es funcional, una pieza que sirve para la condición de ensamble. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y veamos. Si el diámetro fue 1410 del agujero, así que su tolerancia de posición o su desviación de su eje fue menor o igual a 0.10. Por esa razón, la condición virtual 1410 menos 0.10 dio 14 y es la misma condición virtual que teníamos en el diseño original. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder utilizar estas piezas? Podríamos modificar entonces el diseño bajo la siguiente situación. Vamos a calcular la condición virtual. Ese es el diseño original, 1425 menos 0.25, 14. Vamos a hacer que en el nuevo diseño la condición de máximo material sea igual a la condición virtual del diseño original, de manera tal que ahora la condición de máximo material es 14 y es igual a la condición virtual del diseño original. Es decir, 14 menos 0, 14 menos 0 es 14. Y vamos a dejar, regreso al diseño original, y vamos a dejar que la condición de material mínimo sea la misma que en el diseño original, 1450. Entonces esa no la vamos a modificar. Me regreso, 1450 en el diseño original y 1450 condición de material mínimo en el nuevo diseño. ¿Qué pasó ahora? Observen que el tamaño del agujero, la tolerancia de tamaño del agujero, la hemos crecido de 14 a 1450. Me regreso. En el diseño original, la tolerancia de tamaño iba de 1425 a 1450, es decir, teníamos una tolerancia de tamaño de 0.25. En el nuevo diseño, tenemos una tolerancia de tamaño de 0.50. Esto no ha modificado la condición funcional del ensamble, que está dada por la condición virtual. La condición virtual del nuevo diseño y la condición virtual del diseño original es exactamente la misma. Esto quiere decir que esta pieza del nuevo diseño ensambla exactamente en el mismo gauge y en el mismo ensamble que podría haber ensamblado la pieza del diseño original. Con la diferencia que en el diseño original tenemos una tolerancia de aceptación por tamaño de 0.25, mientras que en el nuevo diseño tenemos una tolerancia de tamaño para abrir el rango de aceptación hasta 0.50. Cuando se especifica tolerancia de posición 0 en condición de máximo material, le vamos a permitir crecer a la tolerancia de tamaño. Esto brinda menor costos de fabricación y asegura la función de ensamble para un mayor rango de tamaños. La tolerancia de posición va a tener un bonus conforme el tamaño de la característica real se aleja de la condición de máximo material. Conforme el tamaño de la característica se aleja de la condición de máximo material, en esta medida la tolerancia de posición va teniendo un bonus. Ahora, fíjense, la condición virtual no cambia, porque cuando estamos con condición de máximo material, que es 14, la condición virtual sería 14 menos 0, 14. Si tenemos una pieza cuyo diámetro tiene 1410, su tolerancia de posición es 0.10. 1410 menos 0.10, 14. Y así sucesivamente, hasta llegar a 1450. 1450 menos su tolerancia de posición, que es 0.50, nos da 1450 menos 0.50, 14. Entonces la condición virtual es la misma. Entonces, de esta manera, nosotros podemos abrir el rango de aceptación para piezas que son funcionales, a pesar de que la tolerancia de tamaño no sea la del diseño original. Pero para esto tendremos que hacer esta modificación haciendo tolerancia 0 de máximo material y usando la condición virtual del diseño original como condición de máximo material. La condición de material mínimo del diseño original no cambia, va a ser la misma condición de material mínimo del nuevo diseño. Esto es como lo maneja la norma americana ASME Y14.5. ¿Qué ha hecho la norma ISO 2692? Bueno, para explicar lo que hace la norma, vamos a utilizar este otro ejemplo, que está basado precisamente en un diagrama de la norma 2692 de ISO. Está basado en dos pernos. CZ significa zona de tolerancia común. Decimos dos pernos de diámetro 9.8 a 10. 9.8 a 10.
Entonces los límites de tamaño van desde tamaño de material mínimo 9.8 hasta tamaño de material máximo 10. Maximum Material Size, Least Material Size. Ok, ahora, CZ, ya lo decíamos, representa zona de tolerancia común para este eje y para este otro eje. Ahora, en este diseño solamente tenemos requerimiento de máximo material dada por este símbolo. Estamos hablando de un lenguaje un poquito diferente porque estamos trabajando con una norma distinta, con la norma ISO. Aún así, aunque el lenguaje es distintamente distinto, nos vamos a dar cuenta que estamos utilizando básicamente los mismos conceptos que la norma madre, que es la norma americana, la norma ASME. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver o cómo vamos a interpretar este marco de control? Decimos, el tamaño de mínimo material es 10 menos 0.2, 9.8. El tamaño de máximo material es 10 más 0, 10. Bien, ahora, este modificador de requerimiento de máximo material, así se llama esto, Maximum Material Requirement, representa lo siguiente. Quiere decir que conforme el tamaño de la característica se aleja de la condición de máximo material, que es 10.0, hacia la condición de mínimo material, que es 9.8, conforme se aleja, la tolerancia indicada en el marco de control gradualmente va a crecer. Es decir, cuando la característica está en su tamaño de máximo material, o sea 10, su tolerancia de posición es de 0.3. Cuando está en 10, su tolerancia de posición es de 0.3. ¿Ok? ¿Qué pasa si se aleja, por ejemplo, a 9.9? Aún está dentro del rango de 9.8 a 10. Entonces hay un bonus de 0.1, es decir, la diferencia entre 10 y 9.9 es 0.1. Este bonus se lo agregamos al 0.3 y nos da una tolerancia de posición de 0.4. Si se dan cuenta, hasta aquí es exactamente los mismos conceptos, aunque estamos usando un lenguaje distinto al que utilizamos en la norma americana, pero se maneja exactamente igual. ¿Qué pasa si el tamaño de mínima condición de material es de 9.8 en una pieza real? Bueno, pues quiere decir que vamos a tener un bonus de 0.2 más 0.3 le corresponde una tolerancia de 0.5. Vamos a calcular la condición virtual, que en este caso es la frontera roja envolvente a la superficie cilíndrica del perno. ¿Por qué? Porque como la pieza es macho, en este caso la envolvente es por fuera de la superficie cilíndrica. Entonces vámonos a la máxima condición de material, que es 10, y ahora le agregamos 0.3 para calcular la condición virtual. Entonces en este caso la condición virtual es de 10.3, es decir, 10 más 0.3, 10.3. 9.9 más 0.4, 10.3. 9.8 más 0.5, 10.3. Entonces la condición virtual vuelve a ser una frontera de tamaño constante que representa el límite hasta donde vamos a permitir que la superficie cilíndrica del perno se mueva siguiendo la desviación de su eje. Ahora, conforme nos alejamos de la máxima condición de material, la tolerancia va teniendo gradualmente un bonus proporcionalmente al alejamiento que tenemos de la máxima condición de material. ¿Ok? Ahora, ninguna parte del perno puede estar fuera del rango de tamaño 9.8 a 10. 9.8 a 10. 9.8 a 10. 9.8 representa el tamaño de material mínimo y 10 representa el tamaño de material máximo. Repito, en esta condición, donde nada más tenemos requerimiento de máximo material, aceptamos una condición virtual, pero físicamente la superficie del perno en ninguna sección transversal puede estar fuera de la tolerancia de tamaño 9.8 a 10. Quiere decir que mi rango de aceptación por el tamaño tiene una tolerancia de 0.2, nada más. Tenemos una tolerancia de 0.2 como rango de aceptación para tamaño del perno. ¿Qué pasa si yo quisiera aumentar el rango de aceptación? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la norma americana. Vamos a tomar como condición de máximo material del perno la condición virtual del diseño original, que en este caso sería 10.3. Entonces tomamos como condición de material máximo, tamaño, maximum material virtual size, es el tamaño virtual de máximo material, 10.3. Dejamos, voy a regresar al diseño original, el tamaño de material mínimo en 9.8 lo dejamos igual. ¿Qué notamos ahora? Que tengo un mayor rango de tamaños de aceptación de tamaño que va desde 9.8 hasta 10.3. Que sí que ahora vamos a permitir que el diámetro del perno pueda aceptarse aún dentro de un tamaño de 10.3 hasta un tamaño de 9.8. Entonces, cuando el tamaño sea de 10.3, la tolerancia de posición seguirá siendo 0. Repito, cuando el tamaño
del perno esté en 10.3, en esa sección el perno no podrá tener su eje desviado, nada, tendrá que estar en 0, exactamente en la posición verdadera. ¿Qué pasaría si el tamaño del perno se aleja gradualmente de 10.3 hasta 9.8? Pues va gradualmente obteniendo un bonus, va a ir creciendo la tolerancia de posición. Por ejemplo, si el perno físicamente midiera 10, el bonus contra 10.3 sería de 0.3, más la tolerancia original de 0 sería una tolerancia de 0.3. Si el perno mide 9.8, contra 10.3 el bonus es de 0.5. Como la tolerancia original es de 0, entonces 0 más 0.5 nos daría una tolerancia de posición de 0.5. Vamos a revisar que la condición virtual no haya cambiado respecto a la condición virtual del diseño original. Decimos perno de máximo tamaño de virtual de 10, máximo material de 10.3 más 0, 10.3. Perno de 10.2 más 0.1, 10.3. Perno de 10.1 más 0.2, 10.3 y así sucesivamente hasta llegar a un perno de diámetro 9.8 más 0.5, 10.3. Entonces, de esta manera, nosotros estamos diciendo que cuando usamos el requerimiento de reciprocidad dado por este símbolo, vamos a aceptar que el límite del tamaño crezca hasta el tamaño de la condición virtual, que es 10.3, y el límite de condición de material mínimo, que es 9.8, se mantiene inalterable. Para 10.3 le vamos a otorgar una tolerancia de posición de 0, y para 9.8 le vamos a otorgar lo que el bonus le permita, en este caso 0.5 más 0.5. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos incrementado con el requerimiento de reciprocidad, que es esta letra R que estamos adjuntando aquí, después del modificador de material máximo, vamos a aumentar el tamaño de la característica de tamaño. Vamos a permitir que vaya desde 9.8 hasta inclusive hasta 10.3. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos mantenido la misma condición virtual, no la hemos alterado. Esto es equivalente al haber otorgado tolerancia de posición 0 en condición de máximo material, como lo habíamos hecho en el ejemplo de la norma ISO, de la norma americana ASME 14.5. Entonces, esta es la manera en cómo ISO 2692 maneja el concepto equivalente a la tolerancia 0 de máximo material, como lo haría la norma americana. Esto es una gran ventaja porque te permite crecer la tolerancia de tamaño y tiene más repercusiones cuando estás fabricando el gauge. Hay que recordar que el gauge se fabrica con la 10ª parte de la tolerancia de la pieza, y si la tolerancia de tamaño de la pieza ya es pequeña, pues todavía la 10ª parte de esa pequeña tolerancia va a ser peor y va a ser mucho más caro el gauge. Si yo abro en el diseño de la pieza, abro la tolerancia utilizando 0 en máximo material o requerimiento de reciprocidad, en el caso de ISO, permito crecer la tolerancia de tamaño y eso me permite aceptar más piezas funcionalmente, pero también me permite hacer un gauge con una tolerancia un poco más abierta, y todo esto es economía. Hay gente que dice que usar tolerancias geométricas es caro. En realidad, también por ahí tenemos un video que habla del tema. Esto demuestra que no es caro. Caro es no saber tolerancias geométricas y querer hacerlo todo con tolerancias dimensionales. Mi nombre es David Ricardo, de Calidad Productividad Global y Escolar en Academia Online. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por tu interés en las tolerancias geométricas. Créeme que en esta página o en este canal de YouTube tú vas a encontrar mucha información de mucha utilidad. Si este video te resulta útil, dale like, compártelo, y te pido que te suscribas si todavía no eres suscriptor de este canal, porque vas a encontrar una gran cantidad de información. Entonces, nuevamente, te agradezco y estamos en contacto y nos vamos a ver en un siguiente video muy seguramente. Nos vemos. Hasta luego.